Hay un comando que vamos a usar prácticamente desde el principio que me permite generar objetos X distantes en todos sus puntos a objetos ya existentes en el dibujo. Ese comando se llama equidistancia y está acá en el panel modificar en este icono. Se llama desfase, perdón, equidistancia se llama en SketchUp y en las versiones anteriores de AutoCAD. El comando desfase lo que hace entonces es generar un nuevo objeto a partir de un objeto existente, es decir, no lo puedo utilizar en un dibujo vacío, y ese nuevo objeto es equidistante en todos sus puntos al objeto original. Entonces supongamos que yo quiero dibujar a partir de estas líneas, darles espesor para que esas líneas sean muros, ¿sí? Yo puedo ejecutar el comando desfase y el programa me pide, acá me da una opción que se llama punto a atravesar, que ya vamos a ver, o me pide que indique la distancia de desfase. Yo voy a poner una distancia grande porque está muy chico el dibujo. Doy Enter y después selecciono los objetos que quiero copiar. Y fíjense que puedo ir seleccionando uno por uno y voy dándole espesor a esos supuestos muros. ¿De acuerdo? Este comando desfase se comporta de manera diferente con otras entidades que vamos a aprender a dibujar más adelante. Si se trata de un círculo, por ejemplo, y yo ejecuto el comando desfase, fíjense que cuando lo ejecuto, la distancia que yo he utilizado anteriormente es la distancia que queda como distancia por omisión, ¿sí? Entonces va a ser una copia equidistante en todos sus puntos del círculo a 50 unidades de pantalla. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo selecciono el círculo. Una vez que acepto la distancia presionando Enter, me pide que seleccione los objetos. Selecciono el círculo y ¿qué pasa si hago un clic adentro? ¿Qué creen que va a ocurrir? Va a ser un círculo más chiquito o más grande. Más chico, correctamente. Y si hago un clic hacia afuera, va a ser un círculo más grande. Lo mismo ocurre si lo que yo tengo es un arco. Ejecuto el comando desfase, acepto la distancia de 50. Si lo hago hacia adentro del arco, va a generar arcos cada vez más chicos. Y si lo hago hacia afuera, va a generar arcos cada vez más grandes. Y cuando utilizo entidades compuestas como ese rectángulo que habíamos visto hace un rato, todos estos comandos los vamos a ir viendo a lo largo del curso. Ahora simplemente los dibujo como para que podamos practicar con el comando desfase. Si se trata de un rectángulo que es un solo objeto, es equivalente al círculo lo que va a ocurrir, porque yo ejecuto el comando, acepto la distancia y si doy hacia adentro me va dando rectángulos cada vez más chicos o hacia afuera rectángulos cada vez más grandes, porque se trata de un polígono único, de un objeto único, diferente a lo que ha ocurrido con estas líneas, que eran 3 líneas diferentes y por eso han quedado acá cruzadas, ¿sí? ¿Está claro? ¿Qué otra opción tiene el comando desfase que veíamos al principio que nos ofrecía por omisión? Supongamos que yo quiero hacer un círculo equidistante en todos sus puntos a este círculo, pero quiero que pase por este punto característico. Esa es la opción que nos ofrece por defecto, por omisión, que se llama punto a atravesar. Ejecuto desfase. Si yo no cambio esta opción, el programa va a hacer una copia equidistante a 50 unidades y quiero utilizar la opción punto a atravesar. ¿Cómo la puedo ejecutar? ¿Cómo ejecutábamos cerrar en el comando línea? Con C. En este caso, ¿con qué podríamos ejecutar punto a atravesar? Con P. O bien, la forma que yo les sugiero, clic largo con el botón derecho del mouse, menú contextual, elijo punto a atravesar. Entonces el programa me pide que seleccione el objeto del cual quiero hacer una copia y luego que seleccione el punto a atravesar, por ejemplo, ese punto final.
y el programa traza una copia equidistante del objeto que pasa por un punto determinado, aunque yo no conozca la distancia que hay entre el objeto original y el nuevo objeto.